Si Muammar al-Gaddafi hubiera tenido un perfil en Facebook, guardaría en esa red social imágenes tan memorables como la del día en que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le regaló la réplica de la espada de Bolívar, o cuando fue visitado en su campamento por el rey don Juan Carlos de España, o la del beso de Silvio Berlusconi. Esas fotografías son el reflejo de la diplomacia libia, que en los últimos 20 años trató de limpiar el nombre de Gaddafi vinculado con el terrorismo en los años 70 y 80. Los antes amigos apoyaron después a los rebeldes, que terminaron dándole la muerte después de 8 meses de persecución. Gaddafi, el diplomático. En los últimos 20 años, Muammar al-Gaddafi emprendió una cruzada mundial para insertar a Libia en la comunidad internacional. Occidente vio con buenos ojos el gesto del dictador libio, que tenía sobre sí la sombra de los ataques terroristas en los 80 en Berlín, así como la explosión en vuelo de un avión de Pan Am sobre la ciudad escocesa de Lockerbie, que dejó 270 muertos. Los mandatarios de Venezuela e Italia demostraron su cercanía con Gaddafi. Con el país latinoamericano, eran tan estrechos los lazos que el presidente Hugo Chávez llegó a comparar a Gaddafi con Bolívar y le regaló una réplica de la espada del Libertador. La entrego a ti, soldado revolucionario. La atención de Chávez fue honrada por el régimen de Gaddafi, bautizando el estadio de fútbol más grande de Libia con el nombre del presidente venezolano. El coronel Gaddafi y el Cavalieri Berlusconi también fueron amigos. Italia recibe gran parte del petróleo libio, mientras el país europeo tiene proyecciones para desarrollar grandes proyectos de infraestructura en el territorio libio. Gaddafi guardó instantáneas memorables. Mantuvo encuentros con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, con el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero en 2 oportunidades, en 2007 y 2010. Gaddafi tuvo foto con el rey Juan Carlos de España, aquí con el presidente Nicolás Sarkozy, con el expresidente ruso Vladimir Putin por sus alianzas en materia energética, con el entonces primer ministro británico Tony Blair, y en la reunión del G8 en L'Aquila, Italia, donde Gaddafi compartió el recinto con el presidente estadounidense Barack Obama, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon y el presidente ruso Dmitry Medvedev. Los mismos mandatarios con los que sostuvo encuentros lograron un consenso para que la OTAN atacara a Libia y después respaldaron al Consejo Libio de Transición cuando su caída fue inminente. Con Gaddafi muerto, estas imágenes solo quedarán para la historia. Señor Antonio Romea, desde Madrid, España, ¿cómo entiende la comunidad internacional que hace unos años Gaddafi se paseaba con el señor Silvio Berlusconi, hacía negocios con él de estado a estado, de nación a nación, y hoy sea Italia el primer país en festejar o por lo menos en comprobar y estar de acuerdo con las actuaciones de los rebeldes que terminan con la muerte del dictador? Sí, bueno, ya desde la época de Bismarck hay una cosa que se llama la Realpolitik. Mientras Libia fue un estado que entregó a los sospechosos de los atentados del avión de Panamá en Lockerbie y que anunció después de los atentados del 11S que se desarmaba de armas de destrucción masiva, pues resultó ser un socio políticamente correcto, tolerable, con el que acudía a todas las cumbres, pese a lo estrambótico del presidente libio y de sus vestidos, y sobre todo es un gran proveedor de energía de la que está hambrienta y necesitada Europa, y eso fue la política real. Se hizo la foto con todo el mundo, con los líderes que usted ha dicho, comentaba ya antes con el entonces presidente Aznar también de España. Entonces ahí se mantuvo la situación hasta que ha caído en desgracia, que le ha producido una revolución en su país que él no ha aceptado y que ha hecho degenerar en una guerra civil. Y él, Gaddafi, perdió la oportunidad de salir airosamente, de negociar, como hicieron los otros presidentes que oyeron los consejos que les daban otros estadistas extranjeros. En el caso egipcio fue muy decisivo el papel de Estados Unidos y de Arabia Saudí, y en el caso de Túnez también. Gaddafi desoyó a todos los líderes de la comunidad internacional con los que tenía relaciones y ha acabado aislándose dentro de su excentricidad y de su no reconocer la realidad y la voluntad de su propio pueblo hasta llegar al límite de quedarse solo y siendo asesinado en un pueblo en el sur de su país. Es que Muammar al-Gaddafi no pasó desapercibido
en el ámbito internacional y en su vida, que estuvo llena de excesos y excentricidades. A donde fuera, dentro de Libia o fuera de su país, atendía sus visitas en su tienda beduina. Su escolta personal estaba conformada por 200 amazonas, mujeres vírgenes y entrenadas en tácticas militares. Y su vida estaba llena de lujos, con la más fina decoración que podía pagar su dictadura. Gaddafi, el excéntrico. Entre los líderes mundiales, la figura de Muammar al-Gaddafi se destacó por sus excentricidades. Nativo de las tribus nómadas del norte de África, donde quiera que Gaddafi viajaba, tenía que instalar su jaima, una tienda de campaña donde atendía las reuniones oficiales. Gaddafi siempre estaba acompañado de 200 amazonas, su guardia personal, mujeres jóvenes, vírgenes y bien entrenadas en tácticas militares que le servían de escolta a donde el dictador dirigiera sus pasos. Alguna de ellas era elegida por el dictador para acompañarlo en sus largas conversaciones dentro de la jaima. De joven, Gaddafi acogió las ideas socialistas, vio en el Che Guevara y en Mao Zedong sus modelos a seguir. Ambas figuras fueron su inspiración para escribir el Libro Verde, que recoge sus pensamientos sobre el poder popular y que rigió los destinos de Libia durante 42 años. Gaddafi tenía 69 años, pero siempre quiso verse joven. Quienes lo conocieron decían que era adicto al botox. Otro de sus rituales era beber leche fresca de camella todas las mañanas. La entrada de los rebeldes a Trípoli permitió que el mundo viera los lujos que se daba Gaddafi en su vida palaciega. Ya destruidos por el fuego opositor, quedaban muebles y lámparas de cristal. Su hija Aisha conservaba un sofá en forma de sirena y bañado en oro, así como costosos vehículos utilizados por la familia. La vida de Muammar al-Gaddafi estuvo llena de lujos y excentricidades, un aspecto que nunca pasó desapercibido en sus 42 años de dictadura. Señor Carlos Alberto Patiño, ahora sí hablemos de ese efecto Libia. ¿Qué le deja Gaddafi al mundo moderno? ¿Qué le deja la experiencia de un dictador como este después de 40 años de sometimiento a un pueblo? Yo creo que deja sobre todo una advertencia, a estos gobernantes que suelen pensar que armando una especie de contrarrevolución interna, controlada por ellos mismos, organizando, armando una parte de la población, pueden mantener un poder intacto, permanente, perenne, o sea que nunca podría terminarse, y en esta medida yo creo que empieza a configurarse un efecto Libia que va demostrando hasta qué punto la comunidad internacional puede movilizarse masivamente para generar cambios, sobre todo porque hay un elemento de fondo. Los estados no tienen amigos, tienen intereses, que es un principio muy simple de las relaciones internacionales, pero en el caso de Libia lo hemos visto con claridad. Y en el mundo contemporáneo hay un elemento fundamental. La democracia se exige abierta, con juegos limpios, con reglas claras y aplicada a los derechos de todos. En Madrid, señor Antonio Romea, para su forma de ver lo que pasó en Libia, ¿qué le estaba dejando esta experiencia al mundo, sobre todo a los efectos de la primavera árabe? Recordemos que este hombre, el señor Muammar Gaddafi, es el primero de los dictadores que muere bajo las manos de su propio pueblo en esta primavera árabe. Sí, es un precedente trágico y quizá que se vaya a repetir. Porque en esta primavera árabe, en estas revoluciones árabes, en este despertar árabe, de las tres formas se ha llamado, después de Túnez y Egipto, los demás dictadores se están resistiendo. En el caso de Bahrein, con ayuda de tropas del Ministerio del Interior de Arabia Saudí, se ha bañado en un baño de sangre, se ha detenido esa revuelta, revuelta de una mayoría población chiita gobernada por una minoría suní. En el caso de Siria, seguimos teniendo muertos todos los fines de semana. En el caso de Yemen hay muchas muertes, el presidente se intentó hacer un golpe de Estado, estuvo herido el presidente Saleh de Yemen, se curó en Arabia Saudí y ha vuelto al poder. O sea, estamos viendo que igual la línea Gaddafi lamentablemente se va a repetir en los siguientes países árabes, o para truncar las revoluciones y que se mantenga el dictador, o para que evolucionen en guerras civiles, lo cual es un trágico precedente. Señor Antonio Romea, muchas gracias por acompañarnos desde Madrid, España, gracias por sus comentarios y por compartir con América Latina ese análisis sobre lo que sucede en Libia. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a ustedes también.
En nuestros estudios, señor Carlos Alberto Patiño, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, por compartir este análisis de una Libia sin Gaddafi. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amables. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24, a Segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.